nosotros, eso en aquella época son milagros no reconocidos como milagros. Actualmente nosotros también podemos hablar de milagros. El más grande de todos los milagros que nosotros despreciamos es la Eucaristía, en donde está Jesús y donde podemos pedirle, donde podemos adorarlo, donde podemos alabarlo, y sin embargo lo despreciamos. Cuando, por ejemplo, nos invitan a una hora santa, y a mí a veces me da mucho coraje y me duele cuando entra la gente a la iglesia y está el sagrario y está la custodia con Jesús sacramentado y pasan como Juan por su casa en el patio. No hay una reverencia, no hay un signo de adoración y se persignan. Ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Y muchos peor, lo despreciamos porque no vamos. Y ahí está el mismo Dios, esperando a que lo vayamos a ver, esperando a que vayas y por lo menos le digas: hola Señor, hoy te vine a visitar. Sé que soy pecador, pero sé que no soy digno de estar aquí, pero te vine a traer una rosa, mi oración. Y el Señor sabe cómo lo recibe. Y esas oraciones que te salen así de tu ronco pecho son las que a veces abren el cielo. Eso no quiere decir que las demás oraciones no sean aceptadas o no sean recogidas por Dios y que le sean agradables. Claro que sí, también tenemos muchas maneras de cómo orar. Tenemos la oración del Santo Rosario. Ahorita tenemos el Vía Crucis porque estamos meditando toda la pasión de Jesús. Tenemos la oración meditativa, o sea, que tú te metas tan dentro de ti, que sientas cómo sale tu espíritu y se eleve, porque sí sucede. O la oración del silencio. No digas nada. No pienses en nada más, que estás en la presencia de Dios. No permitas que ningún pensamiento venga y se ancle en ti. Y cualquier cosa, aléjate. La oración del silencio es la etapa más alta de la oración. Algunos lo alcanzan rápido, otros nos cuesta mucho trabajo, porque es un momento de meditación y concentración tan profunda que sí sientes cómo se desprende algo de ti y te sientes liviano. Al menos eso he leído. No he llegado a esta etapa de oración y me gustaría poder llegar ahí, porque es el momento en el que tu espíritu llega a la presencia de Dios. Cuando recién Jesús había ascendido al cielo, los primeros cristianos hacían 3 días de oración, ayuno y penitencia. En el año 350 después de Cristo, la iglesia decide que el número de días correcto para hacer estos 40 días son 40 días, la cuaresma, lo que conocemos ahora como cuaresma. Ya conocemos la importancia del significado de los números para los hebreos. Jesús, después de ser bautizado, pasa por un proceso de purificación. Como hombre necesitaba ser purificado, no como Dios, aclaro, no como Dios, porque como Dios es perfecto, pero como hombre necesitaba pasar por este periodo de purificación para enseñar a
al mundo, no porque Él como hombre lo necesitara. Porque Él no necesitaba purificar si Él no tenía pecado. Él era el Dios hecho hombre. Entonces vemos en Mateo capítulo 3. Mateo 3. A ver, ¿quién lee? Mateo 3, 16, 17. A ver, Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Jesús es presentado ante la humanidad como el Hijo de Dios. Como tal, como Hijo de Dios, Él no necesitaba de purificación. Pero Él, para dejarnos una enseñanza, en el capítulo 4, o sea, el que sigue, versículos 1 y siguientes, dice: Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura. ¿Qué dice? Nada más lee lo que dice la Escritura. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en clases anteriores habíamos dicho que Jesús se sabía perfectamente bien todas las escrituras? Bueno, vamos a buscar en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, está después. Capítulo 8. Deuteronomio capítulo ¿qué? 8, versículo 3. ¿Qué página es? 2:38. Capítulo 8, versículo 3. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido. Querían enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ahí está. Desde Moisés viene esta cita. Moisés le está hablando al pueblo. ¿Qué es lo que querían hacer? Esto sucede durante los 40 años que está peregrinando el pueblo en el desierto. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar en esos 40 años? Que el hombre no solamente puede vivir en un lugar establecido, teniendo tus animalitos, haciendo tu parcela, teniendo tu propio, que tú trabajes tu comida, sino que Él también te puede alimentar. Suéltate a Él. Oiga, tengan cuidado con el celular, está grabando.
suéltate a Él. No todo tiene que ser bien establecido, como nosotros, por ejemplo, que tenemos un trabajo y tenemos un sueldo. Deja el sueldo, deja esto y dedícate a las cosas de Dios, que nada te va a hacer falta. ¿Por qué? Porque Él lo dice. ¿Cómo dice? Esto fue hecho para que ustedes aprendieran ¿qué? Te hizo pasar hambre y ¿qué más? Y necesidad. Luego te dio de comer maná. Luego te dio de comer el maná. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer ahorita. Dejar todas las cosas que nos estorban para que el Señor nos alimente con el maná, con el pan bajado del cielo. El maná es el pan bajado del cielo y Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Es el nuevo maná, es el nuevo alimento que nosotros necesitamos en el cuerpo y en el alma. Y así como Dios alimentó a su pueblo en el desierto, así Jesús y Dios nos alimenta a través del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía. Entonces, por eso decíamos en las clases anteriores, Jesús se sabía todas las escrituras y cada vez que dice algo está o en Isaías o está en Éxodo o está en Números o está en Deuteronomio, porque él se sabía todas las escrituras y podía relacionarlas perfectamente a su época. Y así como él lo relacionaba en su época, nosotros lo relacionamos a nuestra época, porque en realidad todas esas épocas son las mismas, vividas por diferentes personas, pero son las mismas épocas. Démonos cuenta con lo que estamos viviendo ahora, del pecado tan grave del aborto, del pecado tan grave de los matrimonios gays. O sea, el mundo ya está tan saturado de pecado que Dios está a punto de decir lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Hasta aquí llegaron. Los voy a destruir porque ya me harta ver tanto pecado, que nadie venga a mí. Estamos a punto de lograr que Dios descargue su ira. ¿Por qué? Porque en todos lados vemos tanto pecado, iglesias que están siendo maltratadas por gente, por las feministas que van y tiran bombas y que si las pintorotean, que si... ¿Qué es eso? Gente que va y saca del sagrario las hostias y las pisotea o defecan encima de las sagradas formas consagradas. ¿Dónde se había escuchado esto? ¿Cuándo se había escuchado esto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos nos hemos tenido culpa como seres humanos. ¿Por qué? Porque como padres no hemos sabido darle a nuestros hijos valores y por eso hay tanto vándalo. No sabemos ponerles límites. Veamos qué es lo que todo esto que está pasando es culpa del mismo hombre. Entonces es lo que nosotros tenemos que retomar, es primero yo como persona, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Yo voy a cambiar. Al yo cambiar voy a ayudar a cambiar a mi pareja. Al ayudar a mi pareja, los dos vamos a ayudar a nuestros hijos. Y al nosotros cambiar, vamos a ayudar a otras personas, a otras familias, a que busquen la manera de cambiar su forma de vida. ¿De que se puede? Se puede. Siempre y cuando siempre tengamos primero a Dios y pedirle ayuda a Dios. Porque solos no podemos. Porque como bien diría Jesús, el espíritu es presto, pero la carne es débil. Ahí lo vamos a ver qué no es lo que nos dice en Mateo 4, 10, 11. ¿Ya lo vimos? 4, 10, 11. ¿Lo leo? Sí. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice
porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Ahí está la fórmula. Aquí está la fórmula que tenemos nosotros que seguir, porque si le funcionó a Jesús, nos tiene que funcionar a nosotros. Pero ¿qué tanta fe tienes en que esta fórmula te dé resultados? Y volvemos a lo mismo, la fe. La fe es muy importante. Y la fe la vamos a ir adquiriendo conforme sigamos viniendo a las pláticas. ¿Por qué? Porque no podemos tener fe en algo que no conocemos o en alguien que no conocemos. Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Porque la Escritura dice, y vuelve a hacer otra cita del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la cita? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Aquí tenemos el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y solamente a Él servirás. Entonces, si amamos a Dios, podemos hacer cualquier cosa. Como diría Jesús en otra cita, si tienes fe tan grande como la semilla de la mostaza, que es chiquitito, tú le podrías decir a esa montaña, arráncate de ahí y vete al mar. Y la montaña lo haría. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Pero todavía no llegamos ahí. Estamos en el proceso de llegar ahí. Ahora, iniciando nuestro camino a la conversión. ¿Cómo iniciamos nuestro camino a la conversión? El número 1 es mostrarle a Dios que aceptamos nuestra condición de pecador. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestros sacrificios y las abstinencias. ¿Qué son los sacrificios y abstinencias? Bueno, ya el abstenerse es un sacrificio. Por ejemplo, ahorita los viernes de Cuaresma, los días que estamos obligados a hacer el ayuno son miércoles y Viernes Santo. Antiguamente no era así, hasta hace 100 años aproximadamente. Los católicos hacían ayuno, sacrificios, penitencia durante toda la Cuaresma. Pero la iglesia, pensando en que había mucha gente que pues hasta hace 100, 150 años, cuando habían muchas guerras, mucha mortandad, pues había escasez de comida. Entonces la iglesia, pensando en ayudar a la gente, dijeron, bueno, vamos a dejarles solamente miércoles de ceniza y Viernes Santo, porque hay gente que de por sí, si no come porque no hay comida, entonces no vamos a hostigarlos más. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda entonces la iglesia? Hacer abstinencia. ¿Qué es la palabra abstinencia? Pues dejar de hacer algo. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho la Coca-Cola, los viernes no la tomes. Separa ese dinero y cuando veas a un pobre, regálalo. Ahí ya tienes dos, la caridad y la abstinencia. Estás cumpliendo. Es dejar de hacer algo que te gusta. Y nos dicen, la abstinencia de carnes rojas. Más que lo que vas a introducir, porque ya Jesús en otro pasaje del Evangelio nos dice, ¿por qué te preocupas tanto de lo que entra a tu boca? Si lo que sale de tu corazón es lo que hace daño.
con eso bendice todos los alimentos. Entonces, ¿de qué carnes rojas podríamos hablar? Hay dos. Hay dos clases. O sea, es una sola pero dividida en dos. Uno, la lengua. Deja de hablar mal de las personas. Deja de llevar chismes. Deja de hacer comentarios malintencionados. Deja de... A ese tipo de carne roja se refiere la lengua. La lengua que es un arma mortal. Y el otro, la abstinencia de sexo. Siempre y cuando la pareja esté de acuerdo, que los viernes son 6 viernes, dejen de tener relaciones y ofrézcanlo, porque si no lo ofrecen no sirve de nada. Y que a veces que es difícil porque mi marido, habla con él, exponle que si es un sacrificio y nada de nada, ni masturbación, porque estás cediendo a tus instintos. Y de lo que se trata es de que tú eres el jinete y los sentimientos es el caballo. ¿Quién manda? ¿El caballo o el jinete? Entonces tú tienes que dominar al cuerpo. Y esa es una manera de dominar, de decir no. Porque hoy se le ofrecía al Señor, no vamos a tener relaciones. O hoy le ofrecía al Señor que va a ser un día de oración. No quiero que me vengan los malos pensamientos. Y en el momento en que vengan a hacer tu oración o decir como dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque el día de hoy se lo tengo consagrado al Señor. El segundo es fortalecer nuestra voluntad humillando a la carne y doblegarla para seguir a Jesús. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 26? ¿Mateo qué? 26. Capítulo 26, versículos 40 y 41. A ver. De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Aquí es lo que estábamos diciendo. ¿Qué es velar? Mantenerse despierto. Nosotros tenemos que velar, pero no es, a veces sí, cuando hay adoración nocturna, pues acudir y estar despiertos. Pero ¿a qué se refiere más bien esto? A estar despierto en tu mente cuando viene una tentación, saber identificarlo y decirle no, porque yo soy de Dios, yo soy de Jesús. A eso se refiere. Por eso le dice a sus discípulos, no han podido velar una hora, solo una hora. Velen y oren, estén despiertos y oren, porque el espíritu es presto, pero la carne es débil. Y es cierto, todos caemos siempre en cualquier tentación, pero así de rapidísimo. Y a veces cuando te das cuenta ya lo hiciste. El chiste es darse cuenta antes de eso. Y eso nos va a ayudar, en eso nos va a ayudar la oración, el ayuno, a que nos mantenga ese sentido despierto. Porque si no, está adormilado nuestro sentido de cristiandad, de caridad.
Y eso es lo que tenemos que tener y mantener despierto para poder identificar los momentos de tentación y decir no. Y después dice, alimentarse de la palabra de Dios en este tiempo de penitencia. Mateo 4, ahí mismo Mateo 4. Tres y 4. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es. Palabra de Dios. El Señor nos da todos esos tips, todo lo que Él hacía, lo estamos aprendiendo poco a poco. Y esto hay que ponerlo en práctica, Es como aprender a manejar bicicleta, tienes que empezar. O cuando estás empezando a querer correr, tienes que empezar por trotar. Entonces, el Señor nos está dando diferentes tips para poder vivir e iniciar con esta cuaresma una vida de oración, una vida cerca de Él. Ya nos dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Él. Nosotros ya nos estamos alimentando de Él, nos estamos enamorando de Él. Cuando la tentación viene, aléjate, Satanás, aléjate, porque yo soy de Dios, aléjate de mí. Entonces, ¿ahora qué nos toca? Pues arrepentirnos y creer en el Evangelio. Esto es lo que nosotros creemos y aceptamos el miércoles de ceniza. Cuando nos acercamos y el sacerdote nos pone, ¿qué es lo que nos dice? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ya nosotros estamos en este proceso de arrepentimiento y también en el creer en el Evangelio. Porque, como dicen nuestras sagradas escrituras, ¿cómo puedo creer en algo que no conozco? ¿Y cómo lo voy a conocer si nadie me lo da a conocer? Y después, ¿qué nos dice? Después diremos, benditos sean y bienvenidos sean los días que nos traen buenas nuevas. Entonces, nosotros ya estamos en ese proceso. Continuemos en ese proceso, porque ahorita estos 40 días es un periodo de prueba. Y después arranca un año más en el que vas a poner en práctica lo que ya Practicaste. exactamente, lo que ya viviste en estos 40 días, lo vas a seguir practicando durante todo el año. Y cuando termine, iniciemos otro miércoles de ceniza, cada año es una nueva oportunidad. Cada año hay algo que corregir. No corrijas todos tus pecados de una vez si no puedes. Corrige uno. El siguiente año te propones corregir otro que durante el año te vas a ir dando cuenta. Entonces, poco a poco, paso a paso, cuando llegues al día en que el Señor te llame, ya habrás corregido todo lo que necesitabas corregir y a lo mejor el Señor te diga, ¿sabes qué? Ya no me debes nada, directo tienes tu paso, porque tenemos que recordar que con el miércoles de ceniza debemos de estar conscientes de que venimos del polvo y a ese polvo vamos a regresar, y todo lo que hicimos en nuestra vida tenemos que dar cuentas de todo lo que vivimos, de todo lo que hicimos. Tenemos que dar cuenta de cómo dejamos que nuestros hijos se nos perdieran o cómo ayudamos a nuestros hijos a vivir sus talentos. Porque todos, acuérdense, Jesús nos habla en una parábola del que hay a quien le dio un talento, a otros 5, a otros 10. Y dice la palabra de Dios, al que se le dio 10,
entregó 20, al que se le dio 5, entregó 10, y al que se le dio 1, lo guardó, escarbó, lo enterró, y cuando llegó su señor y le dijo, como sé que tú no solamente esperas que yo te entregue, te devuelvo tu talento, y no hice nada con él. Le dice, siervo malo, si no querías trabajar ese talento, lo hubieses puesto en el banco y me dabas el interés de ese talento. Por ser tan mal servidor, te voy a quitar eso y todo lo demás que tengas. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y al que se le da poco, hasta ese poco le van a quitar y más. Entonces, tenemos que saber trabajar los talentos. ¿Qué son en este caso nuestros talentos? ¿Cuáles son las cualidades que Dios te dio? Ponlas al servicio de tus hermanos. No que yo sé cantar. Pues canta en una iglesia. No que yo sé tocar, pues pon al servicio de la iglesia. Que yo sé cocinar, bueno, ayuda y cocina algo para que se venda en la iglesia y puedan sacar fondos. No que yo sé manejar, busca enfermos y llévalos a misa. O sea, esos son los talentos. Que las cualidades que Dios te ha dado los pongas al servicio de los demás. Si no, no tiene caso porque no los estás trabajando. Tú los tienes y los tienes guardados. Y ese no es el caso. El Señor y a Dios le gusta que vivamos en comunidad, nunca solos, nunca ermitaños. Ahora, aquí les puse en sus hojitas de dónde viene el Vía Crucis. Nada más es como un dato adicional, porque hay mucha gente que piensa que son a veces cosas sacadas de la manga, o que de dónde viene, que esto no está en la Biblia. Así nos critican los hermanos separados. Entonces, aquí les quiero comentar de que el Vía Crucis, según la tradición, lo vivía la Virgen María junto con algunos apóstoles que estaban cerca de ella. Después de que Jesús se va al cielo, asciende al cielo, ella empieza a visitar toda la Vía Dolorosa, cuando vivía todavía allá en Jerusalén, antes de que se la llevaran a vivir a otro lado por San Juan. Porque acuérdense que ellos no se quedaban en un solo lugar por aquello de estar predicando. Entonces, mientras